Y vamos a abrir las Escrituras en el libro de Génesis, en el capítulo 15, y vamos a dar lectura a un único versículo por ahora, que es el número 1. Génesis 15, 1. Dice así: Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y este versículo me llamó la atención esta semana cuando estaba leyendo un poco estos pasajes, ya que este versículo 15 comienza: después de estas cosas. Y pasaron cosas en la vida de Abraham antes de esta presentación de parte de Dios, en las cuales, si uno va leyendo, está su salida, obviamente, de la tierra de Ur de los Caldeos. Luego falleció su padre, es pasado a Canaán, y luego tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, que había caído preso. Se separan, cada uno elige su lugar. Y hay muchos detalles que uno podría ir sacando de estas lecturas, y son algunas de las cosas que Abraham vivió y que el Señor quiso que quedaran escritas. Pero dentro de lo que es podemos decir, esta palabra de consuelo y de reafirmación que Abraham recibe de parte de Dios, pensaba que cuando uno estudia sobre la vida de este patriarca, de este siervo de Dios, de una u otra manera a veces se siente un poquito identificado en sus experiencias, en cómo el Señor lo fue guiando a través de toda su vida. Pero lo más interesante, bueno, no lo más interesante, sino lo que me llamó la atención en esta oportunidad era, y un poquito compartí esta mañana, que cuando uno habla de Ur de los Caldeos, le decíamos, ¿no?, cómo nos imaginamos esta ciudad grande. Sabemos que era una ciudad en la cual estaba en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Era una ciudad próspera que se basaba más que nada en la agricultura, y dicen algunos comentadores, bueno, que era una de las primeras ciudades que comenzaron a usar lo que era los materiales ladrillo y cerámica. Y se han encontrado ruinas de edificios de 2 pisos, no muy altos, pero para esa época, estamos hablando 4.000 años atrás, o más, 4.000 años antes de Cristo. Era una ciudad avanzada, pero que vivían en una, podemos decir así, no me sale la palabra ahora, eran politeístas, por los cuales adoraban a distintos dioses, y estaban haciendo sus vidas, sus negocios, cada uno en lo que tenían para hacer, en sus trabajos. Y Dios llama a un hombre particular en ese lugar, el cual Dios conocía su corazón y conocía también lo que había en su corazón. Pero pensando un poquito en esto, en lo que era Ur de los Caldeos, que cada uno vivía en su vida, en sus negocios, con sus dioses, pensaba, ¿no?, de dónde el Señor nos tiene que sacar, porque cada uno en su vida personal y espiritual, esto lo decíamos esta mañana, ¿no?, tiene su propio Ur de los Caldeos, donde vive, donde se maneja sus negocios, sus preocupaciones, las cosas que tal vez no lo hacemos conscientemente, pero que adoramos y que le dan lugar por sobre todas las cosas, por encima de lo que Dios quiere. Y cada uno vive en su pequeña ciudad, en su mundo, y que el Señor nos quiere sacar de eso. Quiere en nosotros, como hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, experiencia la cual no se olvida y que queda patente en nuestra vida. El Señor busca sacarnos
y mostrarnos algo que es totalmente nuevo, algo que no conocemos, algo a lo cual debemos avanzar, y no es que tenemos que dejar, bueno, en este caso Abraham le pidió, pero muchas veces podemos compararlo con la palabra del Señor cuando dice, ¿no? El que ama más madre o padre o hijo más que a mí no es digno de mí. Podemos comparar porque tal vez el Señor no nos dice, andate de tu casa, abandona tu familia, tus cosas, pero sí nos puede llamar la atención y decir, bueno, ¿qué cosas estamos amando más? ¿Qué cosas estamos sobrevalorando o cuidando por sobre lo que tiene que ser Dios en mi vida? Y es interesante porque este versículo 15, después de estas cosas que Abraham vivió, de la promesa recibida de parte de Dios, el Señor se presenta y le dice, no temas, no tengas temor, no tengas miedo, no rehuses, no huyas, porque evidentemente por algo el Señor se lo dice. Y hay muchas frases o partes en las Escrituras donde el Señor se presenta y le dice no temas. Una, por ejemplo, buscando en el Salmo 3, no lo vamos a buscar, pero que habla cuando David estaba huyendo de Absalón. No, me estoy confundiendo de versículo, no es ahí, pero pensaba en el libro de Lucas, ahí está, cuando el ángel Gabriel se presenta tanto a Zacarías como luego a María, su presentación ¿cómo fue? No temas, no tengas temor. ¿Y de qué Abraham podía tener temor? Justamente de la palabra de Dios, pero también de las cosas que había acaecido o las que iba a suceder en su vida. Por eso el Señor se le presenta y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, en sobremanera grande. Y muchas veces nos puede pasar en nuestra vida personal y espiritual, en la cual necesitamos de parte de Dios un aliento y preguntarle al Señor o que se nos presente de una manera, a través de una palabra, a través de una oración, de un versículo, de un himno, en el cual nuestro corazón tome aliento y el Señor, podemos decirlo así, nos dé una pequeña aprobación de que Él está con nosotros, de que no nos ha dejado solos y que hay que seguir adelante. Y en el caso de Abraham, este temor, pensaba, si bien todo lo que él todavía tenía que vivir y las experiencias, porque aún todavía no le había nacido ni Ismael ni Isaac y todavía faltaban muchas cosas por vivir, el Señor se le tiene que presentar. Decirles, no temas, Abraham. Y a veces este no temer también se puede aplicar en nuestra vida cuando el Señor nos está llamando para servirle, para acercarnos a Él, y eso que no conocemos, porque no estamos acostumbrados a confiar plenamente en Dios, sino que siempre tal vez puede haber dudas en nuestra vida o durezas de corazón, nos causa cierto temor, que podemos llegar a decidir en nuestro corazón no acercarnos, no hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero en este caso Abraham necesitaba, así como entiendo que Dios le habrá hablado en otras formas también a lo largo de estos años, pero que no quedaron escritas, pero Abraham necesitaba cada determinada cantidad de tiempo que Dios se le presente y le hable y confirme y le recuerde lo que Dios había establecido con él. Porque somos y tendemos a olvidarnos los pactos que Dios ha hecho con nosotros, que nosotros hemos hecho con el Señor. Nos olvidamos muchas veces de que somos hijos de Dios, nos olvidamos en lo que hemos creído, nos olvidamos cuando pasamos por las aguas del bautismo y dimos testimonio público de que creíamos que éramos hijos de Dios y que lo aceptamos como nuestro Salvador, y con nuestra vida no testificamos de lo que hemos hecho públicamente.
Nos olvidamos las cosas que el Señor nos ha perdonado y nos ha restaurado. Y nos olvidamos que por sobre todas las cosas lo que Dios quiere para mi vida personal y para de cada uno de ustedes es la bendición de nuestras vidas. No hay de parte de Dios, y nunca lo puede haber, el deseo de hacernos mal, sino de perfeccionarnos, de vernos crecer, de ayudarnos en este camino, siempre recordando que el Señor Jesucristo dijo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta necesidad que el Señor ve en nosotros, por eso les decía, tenemos la necesidad que muchas veces el Señor nos recuerde y nos traiga a la memoria estos pactos que Él hizo con nosotros y que nosotros aceptamos. Porque si ustedes leen las Escrituras van a ver que Dios siempre es el que le dice lo que va a hacer Abraham. Dios lo llama, Dios le cuenta, Dios le da, Dios lo fortalece, Dios lo acompaña, se lo hace recordar. Y en todo momento, Abraham, aunque era hombre pecador, porque sabemos su historia, que no hizo todo conforme Dios se lo dijo, pero eso que Dios ve, dice en el versículo 6 del mismo capítulo, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Dios, ¿cómo podemos decirlo? No busca perfección en nosotros sabiendo que no la va a encontrar, pero busca esos corazones que se reconozcan imperfectos y que quieran servir al Señor, entregarse a Él para hacer su voluntad. Y Él se ha de ocupar de moldearnos, de ayudarnos, las experiencias necesarias. Pero no temas, y este no temas lo necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida. No tengamos miedo, porque la palabra temer, como les decía, es un sentimiento que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Y el Evangelio de Jesucristo, la cruz de Cristo, lo que el Señor nos llama, no es peligroso, no es dañoso, sino que es de bendición para todo aquel que lo cree y lo acepta y quiere vivir delante del Señor como Él quiere, a pesar, como les decía, de nuestras imperfecciones, que Dios las conoce, no hay nada novedoso, que no lo vamos a tomar a Dios en sorpresa, no me esperaba esto de Él. A nosotros nos pasa, pero no a Dios. Entonces, Él se presenta, no temas, yo soy tu escudo. Y ahí era cuando venía el Salmo 3.3, cuando David huía de Absalón, que lo quería matar. David le dice, tú eres mi escudo, me rodeas con un escudo. Y un escudo es para protección, para cuidado de nuestra vida. En una guerra, una batalla sin un escudo, aquel soldado que debe enfrentar al enemigo, tiene todas las posibilidades de morir. Pero esto es un escudo el cual Dios nos provee y nos guarda y nos ayuda y busca justamente que confiemos en ese escudo. Que las acechanzas del enemigo, si bien van a venir, cuando yo pueda acercarme, ponerme detrás de Él, entender que sin el Señor estoy perdido, si no me refugio bajo el poder de mi Dios, en este mundo estoy perdido. Mi vida está perdida. Mis proyectos, todo lo que yo puedo llegar a hacer, queda totalmente perdido si quedo y quiero decir, bueno, yo me defiendo solo. Entonces también habla de un reconocimiento como hijitos de Dios que dependemos totalmente de nuestro Padre Celestial, de ponernos detrás de ese escudo. No tengamos miedo, no temas, yo te cuido. Esa es la palabra del Señor. Yo te cuido, yo te estoy mirando, yo te rodeo y te protejo. Y luego continúa, ¿no? El versículo en este pasaje dice, y tu galardón sobremanera grande. Y sobre esto nos vamos a detener un poquitito más, sobre la palabra galardón, que lo busqué esta semana, y es justamente un regalo sumamente grande, de un premio grande. Y hay un versículo que los invito a buscar en el libro de Proverbios, en el capítulo 11, Proverbios capítulo 11, en el verso 18,
cuando nos dice en la página 672 del Antiguo Testamento, dice: el impío hace obras falsas, mas el que sembrare justicia tendrá galardón firme. Y esto me llevó a pensar, ¿no? ¿Qué es? Porque el galardón firme es una consecuencia de una acción, que es justamente sembrar justicia. ¿Y qué sería sembrar justicia? Vamos a buscar un versículo más, creo, y es el último que les invito a buscar en esta noche, en el libro de Oseas, en el capítulo número 10, la página 912 del Antiguo Testamento, cuando nos dice, Oseas, capítulo 10, verso 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Y me quedé pensando cuando leí este pasaje, porque nos manda a hacer tres cosas. Primero sembrad, y luego segad. Pero cuando habla de sembrar justicia y de segar misericordia, es lo que nosotros hacemos en nuestra vida personal, como nos dice en el libro de Gálatas, ¿no? El que sembrare para la carne, segará, estoy parafraseando el texto, ¿no? Obras de la carne. Mas el que sembrare para el Espíritu, segará del Espíritu. Y esto es lo que el Señor nos invita a reconocer en nuestra vida o buscar en nuestra vida, que si nosotros queremos cosechar bendiciones de parte de Dios, misericordia de parte del Señor, lo que yo tengo que hacer es justamente sembrar, que es un trabajo, algo que lleva tiempo, que requiere un trabajo físico, que requiere un cuidado, ¿sí? Yo mucho no sé de plantas, pero ya con el hecho de tener que hacer un pocito, plantarlo, regarlo todos los días, ocuparse, ver cómo crece, cuidarlo de los insectos, de las enfermedades que pueden llegar a tener, requiere todo un trabajo. Y el Señor nos llama a tener ánimo, a no tener temor de las cosas de este mundo, no tener temor de acercarme al Señor, sabiendo que Él me cuida. Ahora me dice, bueno, sembrá para justicia, hace obras, ocupate, como escuchábamos en la cena, de tu salvación, ocupaos de vuestra salvación, en nuestro crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el manifestar el fruto del Espíritu, en examinar mi vida, en arreglar mis cuentas con el Señor. Y yo voy a poder, luego que vaya haciendo esas cosas, como dice acá, segad, que es recolectar. Misericordia. ¿Misericordia de quién? De Dios. Aquellas bendiciones que Dios me quiere dar. Porque muchas veces nos puede pasar que yo quiero ser bendecido de parte de Dios, pero no hago la parte primera. Yo no quiero someterme a la voluntad del Padre, no quiero acercarme al Señor, no quiero pedir perdón de mis pecados, no me quiero santificar, pero yo quiero que el Señor me bendiga. ¿Por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no me da las peticiones de mi corazón? ¿Por qué el Señor no responde mis oraciones? ¿Y no será que estamos orando mal para gastar en nuestros deleites? ¿No será que no estoy haciendo conforme a lo que Él pide? ¿No será que no le estoy dando el tiempo? ¿Que no estoy dejando aquellas cosas cuando el Señor me dice, sal de tu tierra, o sea, en el mundo donde me muevo, sal de tu parentela, a algo nuevo que yo te voy a mostrar? ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que el Señor me quiere mostrar? No lo sé. Cada uno en su experiencia personal lo tiene que descubrir. ¿Cuál es la tierra prometida? ¿A dónde el Señor me quiere llevar? ¿Qué es lo que me quiere tratar? ¿Qué promesa me quiere hacer el Señor? ¿Qué pacto me quiere proponer? Al cual yo debo responder
y esperar. Recuerden que Abraham esperó muchos años hasta que se cumplió, casi 25 años. En el medio tuvo sus problemas, sus caídas, sus pecados, pero el Señor cumplió, porque Él es fiel. Entonces, si nosotros nos acercamos al Señor con este deseo de sembrar, de trabajar en esto que es hacia la justicia, el Señor nos va a dar como recompensa esa misericordia. Y después dice, harad para vosotros barbecho. Y harad es preparar la tierra. En una tierra que tiene una palabra que no me acuerdo cómo se dice, empieza con no me acuerdo qué nombre tiene, pero es una tierra que no se puede sembrar por 1 o 2 años. Una tierra que se tiene que preparar y dejarla para que se renueve. Tiene un nombre, eso. Y que nos habla también de preparar nuestros corazones. ¿Pero para qué? Para recibir la palabra del Señor. Esa parábola que siempre mencionamos o conocemos, ¿no? La del buen sembrador, que cayó en esa buena tierra. Esa buena tierra fue una tierra que era preparada, que estaba lista. Entonces vemos que el Señor nos manda a trabajar, que si yo me ocupo de mi salvación, el Señor me va a bendecir. Es como que mi corazón se va a ir preparando, domingo tras domingo, experiencia tras experiencia, para recibir esa palabra que tiene que ir creciendo. Pero es tiempo, es ocupación, es ocupándonos de nuestra salvación, de nuestra experiencia espiritual, de nuestro trabajo, porque como nos dice acá, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Es el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo donde el mundo nos lleva a justamente no hacer esto. Ocuparnos en muchísimas cosas. Tiempos que no tenemos. Ocupaciones que no tenemos. Tiempos que pasan, que parece que el día no nos rinde. Levantamos más temprano, nos acostamos más tarde. Falta el tiempo, hay mucho para hacer, para ocuparse, distintas actividades. Y dentro de todo ese mundo de actividades, uno con todo el derecho que él tiene de relajarse, de descansar un poco, pero a veces no hay tiempo. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de buscar esa santidad, esa vida espiritual que el Señor nos está proponiendo hasta que venga. Y la venida del Señor hoy está mucho más cerca que ¿qué? ¿Que cuando creímos? Está mucho más cerca. Esta semana pensaba, ¿no? Dios mediante, para el mes que viene ya van a ser Franquito. Y pensaba, no le tengo que pedir perdón por traerlo a este mundo tan feo en el cual nos toca vivir. Porque realmente es un mundo que está horrible, cada vez más feo. Pero también pensaba, ¿no? Si el Señor lo permitió es porque en su misericordia también es una de las almas que el Señor compró con su sangre, que lo vio en la eternidad también y que, bueno, si el Señor lo ha permitido, también en ese propósito. Pero qué feo que está el mundo, qué feo que están las cosas que uno ve, vive, que escucha, que le toca transitar. Y es necesario, queridos hermanos, velar en este sentido, velar hasta que el Señor nos venga a buscarlo en este tiempo y examinar nuestra experiencia personal. Hace unos domingos atrás, ustedes tal vez, algunos tal vez lo recuerdan, ¿no? O no, hablamos justamente de esta experiencia vital que tenemos que tener con el Señor, una experiencia de vida. Ver realmente, ¿soy salvo? Bueno, soy salvo. ¿Y por qué vivo como vivo? ¿Será que estoy engañado, escuchando espíritus de error, doctrinas de demonio que me endurecen el corazón, que me hacen vivir una vida totalmente apartada del Señor, aunque soy un hijo de Dios? Porque cuando uno habla de doctrina de demonio o escuchando espíritus de error, el Señor nos libre de caer en esas experiencias.
porque son totalmente, como dice la palabra, podemos ser totalmente engañados a creer algo malo y que no nos podamos dar cuenta, donde nuestro espiritual entendimiento se ve totalmente cegado. Y el hermano que escribía, ¿no?, ese estudio decía de predicadores, pastores que se paran a predicar la palabra a otros y que aún no han tenido la experiencia de salvación, que creen que son convertidos. Entonces, como escuchábamos en la cena y en otras reuniones, cada uno tiene que mirar cómo está su vida, cómo está el fruto de su vida espiritual y ver, realmente soy convertido, soy un hijo de Dios, tener esa seguridad convincente. Y después, bueno, ¿cómo va mi vida? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué me estoy quedando? Porque seguramente no estemos haciendo esto. No estoy sembrando, por lo tanto no he de cegar, no estoy preparando mi corazón. Y aunque es tiempo de buscar a Jehová, no lo estoy haciendo. Y hay que buscarlo, como dice aquí, hasta que venga y os enseñe justicia. Entonces, queridos, para ir terminando, un pequeño repaso del tema de hoy. Escuchar la voz del Señor, tener la fe para salir de donde estamos metidos, examinar mi vida, saber que lo que el Señor quiere para mí no es el mal sino el bien, bendecirnos, guiarnos a través de nuestra vida sabiendo que Él es nuestro escudo, que nos ha de permitir vivir experiencias para edificarnos, pero con el propósito de que trabajemos y nos ocupemos de nuestra salvación, para poder también así recoger aquellas bendiciones que el Señor quiere para mi vida. Y cada día trabajar y preparar mi corazón, buscarle hasta que nuestro Señor nos venga a buscar y, como dice aquí, ¿no?, y os enseñe lo que es la justicia de Dios. Que el Señor, bueno, después les invito, si quieren leer, para leerlo podemos leer el 13. Dice, habéis arado impiedad, cegaste iniquidad, comeréis frutos de mentira, porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus fuertes. Entonces, que el Señor nos ayude justamente para poder tomar la buena parte, las bendiciones de parte del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta semana que comienza.